gracia encontré perdón y todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Ni lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Oh, mi vida en ti está segura. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón y todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón y todo en mí resucitó. Iglesia, muy buenos días. En esta mañana queremos darles la bienvenida a este servicio dominical online. Nos alegra que en estos momentos usted haya dispuesto su corazón, haya dispuesto este tiempo, estos minutos, no solamente para alabar y exaltar el nombre de Dios, sino también para estar a la expectativa de lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros a través de su palabra. Amén. Mientras las personas se van conectando, quiero aprovechar este tiempo para decirle que a pesar de que las cosas hayan cambiado, muchas cosas de las que nosotros solíamos hacer, como trabajar, estudiar, pasar tiempo en familia y hasta en la manera en que se educan los hijos, sabemos que Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas y sobre todo, así como han venido cambiando ese tipo de cosas, es hora de que también nuestro corazón empiece a tomar un nuevo rumbo, a ser transformado y cambiado. Amén. Quiero compartirle en esta hermosa mañana ya un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos del Señor, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues el Señor no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque el Señor ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí el que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Amén. En esta mañana el Señor quiere que nosotros como pueblo suyo, apartado, empecemos a proclamar el nombre de Dios, ¿sí? Que a pesar de que de pronto todas estas cosas que están
sucediendo pueden ser también a causa de las mismas cosas que nosotros hacemos, es aprovechar estos momentos de la mejor manera para acercarnos un poco más a Dios. Amén. Entonces en esta mañana voy a pedirle que allí desde la comodidad de su casa usted disponga su mente, usted tenga ese corazón para alabar, para exaltar el nombre de Dios. Y le voy a pedir que me acompañe en una corta oración y le diga conmigo: Padre, te doy gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, porque yo sé, Señor, que tú hablas, Señor, a nuestras vidas. Padre Celestial, Señor, en esta mañana dile conmigo: Señor, yo dispongo mi mente, dispongo mi corazón, Señor, voy a dejar a un lado, Señor, tal vez los problemas, Señor, tal vez las circunstancias, Señor, adversas, Padre Celestial, Señor, que me ocurrieron durante esta semana, Señor, y voy a darte ese primer lugar que tú mereces, Señor. Voy a alabarte, voy a adorarte como tú lo mereces, de la mejor manera, Padre Celestial, Señor, sin importar, Padre Celestial, que tal vez no me encuentre físicamente en una iglesia, Señor. Hoy yo declaro, Señor, que yo soy, Señor, el templo del Dios viviente, Señor, y con gozo y alabanza, Señor, exaltaré tu nombre en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Así es. Vamos a darle gloria a nuestro Dios en este día. Tú eres santo, Señor. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Vamos, levanta tu corazón al cielo y dile: Señor, cuando levantamos nuestro corazón a ti, Señor, hay libertad en nuestra vida. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Dile: Señor, hay libertad en la casa. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios.
Padre, te damos gracias, Señor. Levantamos nuestro corazón a ti, Señor, en este día. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor amado, te damos gracias. Revélate, Señor, en este día a nuestro corazón, Señor. Revélate a nuestra vida, Señor. Tú eres santo, Señor amado. Adorar es todo en mi vida. Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradar es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser y poderte satisfacer. Es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Adorar es todo en mi vida. Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradar es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer. Es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo soy un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Sí, Señor, yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Vamos, dile, Señor, yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Solo amarte hoy. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Su deseo es amarte. Vamos, levante su voz al cielo y dígale, Señor, yo quiero ser un adorador, que mi deseo sea amarte. Y agradarte, Señor amado. Gracias, Señor.
Muy buenos días, ¿cómo están? Amable audiencia, oyentes, hermanos, amigos que me escuchan en este día a través de este medio. Bienvenidos a nuestra reunión dominical. Voy a invitarlo por favor a que esté allí cómodo, que tome la Biblia en sus manos y que se disponga para escuchar la palabra de Dios. Voy a pedirle el favor que me acompañe en la palabra de Dios al libro de Efesios, capítulo número 4, Efesios capítulo número 4, versículo número 26. Efesios capítulo número 4, versículo número 26. Y vamos a entrar en el pensamiento de la palabra de Dios en esta mañana. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice de nuevo: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Oremos conmigo por favor en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, por la oportunidad que nos da, Señor amado Jesús, de escuchar tu palabra. Señor amado, de estar, Señor, en tu presencia una vez más, Señor. Gracias, amado Padre mío, porque declaramos, Señor, que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Señor. Padre celestial, que nosotros, Señor amado Jesús, somos débiles, Señor, pero cuando somos débiles, tu palabra dice que entonces fuertes somos, Señor, porque tú, Padre celestial, te fortaleces, Señor amado Jesús, en nuestra debilidad, Señor. Y por eso te pedimos que en esta mañana, Señor, tomes el control, Señor amado Jesús, de nuestra vida, de nuestro corazón, y que tú, Señor amado Jesús, nos lleves a la verdad de tu palabra en este día. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos amigos, quiero en esta mañana hablar de uno de las cosas más difíciles para aquel que conoce de Dios y para aquel que ha venido a los pies de Cristo. Hemos venido compartiendo en una serie de devocionales acerca de los temperamentos y de cómo lucha el nuevo creyente con sus temperamentos y con su forma de ser y con su forma de actuar. Pero quiero compartirle en esta mañana un tema que me parece que es con el que más se lucha cuando viene a creer en Dios, la persona que está empezando a caminar con Dios, y es una de las cosas que más le cuesta al nuevo creyente, y es la ira, porque la ira y el enojo muchas veces causan problemas, causan pecados que no estaban planteados y no estaban dentro de los planes de la persona y del ser humano, y menos entre los planes de Dios, y pasan y suceden por no controlar aquellos momentos de ira que vienen sobre la vida del ser humano. Por eso, mi querido amigo, es necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios y que entreguemos nuestras actitudes, que entreguemos nuestra forma de ser en las manos de Dios, porque la persona que se lleva fácilmente a la ira, la persona que fácilmente hace que suba el furor, es una persona que está muy propensa a cometer pecados y a cometer acciones de las cuales después debe arrepentirse. Y vamos a ver varios versículos bíblicos, pero en especial vamos a ver una historia en la cual Dios demuestra que la ira también puede llevar no solamente a cometer pecados, no solamente a cometer errores, sino también a perder grandes bendiciones. Por eso quiero invitarlo en este día, querido amigo, a que se disponga, Señor, conmigo, y que se disponga en esta hora para poder escuchar la palabra de Dios, y que se disponga para que Dios haga algo nuevo en usted. Hemos leído el libro de Efesios, capítulo número 4, versículo número 26 y 27. Pablo era un colérico por naturaleza, llevado por la ira, llevado también por el enojo. Y esa ira lo llevó a cometer pecados grandes, como cuando apedrearon a Esteban, como cuando discutió con Bernabé por el tema de Juan Marcos. Y un colérico por naturaleza es airado fácilmente, vive con la ira a flor de piel. Pero Pablo escribe en el libro de Efesios, cuando ya es un hombre controlado por el Espíritu Santo, le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice: airaos, pero no pequéis. ¿Por qué le dice airaos, pero no pequéis? Porque el mal genio, porque la ira
es un comportamiento normal del ser humano en momentos difíciles o en momentos cumbres de su vida. Es algo que no podemos nosotros dominar fácilmente, que no podemos eliminar fácilmente, pero la Biblia nos está diciendo que nosotros no podamos tener momentos de ira o momentos de mal genio, por decirlo de alguna manera, momentos donde haya malestar en nuestro corazón. La Biblia simplemente está queriendo decir, aunque tengas esos momentos, no peques. Aunque tengas esos momentos, contrólalos. Aunque tengas esos momentos, ponlo en las manos de Dios. Porque un versículo más adelante dice, no des lugar al diablo. Porque allí es donde el enemigo toma mucha ventaja y toma mucho control de lo que nosotros estamos pensando y de lo que nosotros estamos sintiendo en ese momento, para hacernos pecar y para hacernos cometer actos vergonzosos de los cuales tenemos después que arrepentirnos. Por eso, querido amigo, en este día he querido compartirle un mensaje que he titulado Bájale al estrés. Y es que es el estrés una de las enfermedades del futuro que más afecta al ser humano. Hoy en día nuestra sociedad es una sociedad que corre cada vez más rápido, y esta pandemia sí que nos ha afectado en eso, porque cuando tú vives a un ritmo tan acelerado y tienes que frenar y estar quieto y dedicar tiempo a tu casa y dedicar tiempo a otras cosas, y no puedes hacer las actividades que haces a diario, pues empieza también a generar un poco de estrés y empieza a generar también la incertidumbre de querer saber qué va a pasar. Pero también cuando estamos actuando a diario con la velocidad que venimos haciéndolo, también generamos estrés. Cuando las cosas están todos los días andando y tenemos problemas y tenemos cosas que no salen como nosotros queremos, pues también generamos estrés. Y muchas veces ese estrés hace que nosotros reaccionemos de manera negativa contra otras personas. No en vano decía la Biblia que la palabra áspera hace subir el furor, que la palabra áspera hace subir el furor. ¿Por qué? Porque pues para poder discutir o para poder pelear se necesitan siempre dos personas. Pero cuando hay una palabra áspera, cuando hay una forma de hablar golpeada, cuando hay una forma de hablar donde yo estoy queriendo llevar mi ira al extremo, pues eso genera también problemas y dificultades, y muchas veces el decir cosas que no queremos decir, muchas veces el actuar con cosas que no queremos actuar. Por eso, mi querido hermano, hay que llevar nuestro temperamento, llevar nuestra ira a las manos de Dios. Y eso es algo que el cristiano de hoy en día, la persona que conoce de Dios, por una extraña razón le cuesta empezar a llevar su temperamento a las manos de Dios. Muchas veces pensamos que el pecado solamente se basa en el adulterio, en la fornicación, en la mentira, en la idolatría, y no, hay pecados también que dice la Biblia que las pequeñas zorras echan a perder los grandes viñedos. Un pecado como la ira, cuando no se controla, puede llevar a cometer grandes errores. Hace unos meses había un programa de televisión de esos investigativos, y escuchaba yo la historia de un muchacho de apenas 22 años que manejaba un camión de McPollo, y en una calle de Bucaramanga un carro lo cerró, y entonces después él lo adelantó y lo cerró, y empezaron ahí a ofenderse mutuamente. Y este muchacho dice que se adelantó en el camino y los perdió de vista, así que paró en una estación de servicio para poder tanquear su camión. Y cuando paró en la estación de servicio, los que lo habían estado cerrando e insultando le llegaron allí a esa estación de servicio, con tal sorpresa que una de las personas que iba en el carro se bajó con un arma blanca cortopulsante a hacerle daño a este hombre, y empezaron ahí a forcejear, y este muchacho que manejaba el camión de McPollo apuñaló varias veces a otro de los que venían en el carro contrario, causándole la muerte. Después de esto, 40 años en una cárcel por un error de no controlar su ira, por algo que no tenía absolutamente nada de sentido. Entonces la ira puede llevarnos a cometer grandes pecados, puede llevar a cometer muchos errores de los cuales podamos arrepentirnos, y por eso debemos aprender a controlarlo. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Números, capítulo número 20. Vaya conmigo a Números, capítulo número 20. Y vamos a ver
uno de los hombres de la Biblia que, sin ser colérico, porque no era de temperamento colérico, y lo veremos o lo estamos viendo en estos días, un temperamento también melancólico, que también lucha demasiado con la ira. Sin ser colérico, luchó demasiado con la ira y perdió grandes bendiciones por no haber sabido controlar esa etapa de su vida. Acompáñenme a Números 20, por favor, y lea conmigo desde el versículo número 1 en adelante. Dice la Biblia: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué hiciste venir a esta congregación del Señor a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Dios apareció sobre ellos. Y habló el Señor a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña, y a vista de ellos ella dará agua, y le sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante del Señor, como él mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y dijo el Señor a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con el Señor, y Él se santificó en ellos. Entonces vamos a hablar de uno de los personajes bíblicos que más luchó con la ira, y estamos hablando de Moisés. Moisés, desde que empezó a crecer en Egipto, luchaba con la ira incontenible. Recordemos que una de los primeros brotes de ira que tuvo Moisés fue cuando vio a un egipcio maltratando a uno de sus hermanos hebreos y mató al egipcio. Un ataque de ira. Vio que estaba maltratando a uno de sus hermanos y se adelantó al propósito de Dios y mató a ese hombre. Quiso tomarse la justicia por sus manos, y de allí tuvo que huir al desierto 40 años. Fue un error. Ese no era el propósito de Dios, no era la forma como Dios quería llamarlo. Pero tenemos que también tener en cuenta que Dios siempre hace un propósito de todas las cosas. Pero no era la forma en la cual Dios quería usar a Moisés. No era tomándose la justicia por sus manos, ni era haciéndolo en sus propias fuerzas. Y el problema más grande allí de Moisés es que después de haber matado al egipcio, él quiere al otro día hacer justicia con 2 de sus hermanos también que se peleaban, dos de los hebreos. Y pensó que nadie había notado que había matado al egipcio, y uno de estos hombres se lo sacó en cara. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos la conciencia de pensar y la forma de pensar que nosotros podemos airarnos, podemos insultar, podemos ofender, podemos menospreciar a los demás, y al otro día nadie va a notarlo, y al otro día o al rato, cuando ya pase la ira, las cosas tendrán que seguir normal. Y eso es un error muy grande, porque cuando uno comete errores, uno debe saber que debe reconocerlos y pedir perdón y seguir caminando. Pero el problema aquí es que muchas de las personas que sufren de ira incontenida insultan, cometen cosas de las cuales no son ni siquiera el reflejo de una persona que pueda agachar su cabeza y pedir perdón. Y después de que esto pasa, después de que esto sucede, piensan que su vida puede seguir como lo venía pasando antes de su ataque de ira.
piensa que su vida puede seguir de la misma manera. Y eso es algo que debemos nosotros aprender a corregir. Si nosotros no controlamos nuestra ira, si nosotros ofendemos a unas personas, si nosotros tenemos ataques de ira, debemos saber que también debemos aprender a pedir perdón. Después de esto, Moisés huye al desierto 40 años allí para poder ser formado por la mano de Dios, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Y después de esto, Moisés vuelve de nuevo a Egipto para poder sacar al pueblo. Y otro de los ataques de ira más predominantes de Moisés fue cuando en el libro de Éxodo, capítulo número 32, baja del monte con las tablas de la ley y encuentra al pueblo entregado a la idolatría. Y en ese momento, en un ataque de ira, Moisés rompe las tablas que Dios le había entregado con los mandamientos, con las leyes, y tiene que volver de nuevo a ir al monte para pedir que de nuevo el Señor le entregue esos mandamientos. Y Dios lo reprende. ¿Por qué? Porque han sido ataques de ira. Porque nosotros debemos también tener en cuenta que aunque nos molestemos, que aunque cosas nos molesten y nos irriten, debemos también saber que Dios es quien controla nuestro temperamento, que el Espíritu Santo debe moldear nuestra forma de ser, que hay momentos y formas de actuar, y hay momentos y formas de decir cosas, y hay momentos y formas de poder trasladar y hacer conocer nuestro pensamiento. Y en este capítulo, el número 20 del libro de Números, el Señor lleva a la congregación, o lleva a los hijos de Israel a un desierto. Y como es de conocimiento general, los desiertos carecen de agua. Los desiertos son lugares donde hay sequedad. Por eso la Biblia dice que Él abre ríos en medio del desierto, ríos en medio de la sequedad. Porque es aquí un lugar donde no hay cómo beber, y donde debemos también saber que hay que entregarse a la mano de Dios. Pero en aquel lugar los hijos de Israel empiezan a quejarse continuamente de Dios, y van a Moisés y a Aarón y le dicen ojalá hubiéramos muerto en el desierto, ¿para qué nos sacaste si íbamos a morir en este lugar? Ojalá hubiéramos quedado allí, como tendemos a hacer muchas de las personas que conocemos de Dios. Y cuando empezamos a enfrentar las pruebas conociendo de Dios, muchos deseamos no haber conocido. Muchos decimos, pero ¿para qué vine a conocer de Dios si esto no es ni la mitad de lo que me dijeron a mí que iba a pasar, si esto no es lo que yo pensaba que iba a suceder? Y entonces empezamos a quejarnos y a dar quejas de las cosas que suceden en nuestra vida, y a anhelar no haber conocido de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que Dios necesita probar nuestra vida en el fuego, y que muchas veces después de las pruebas más difíciles están las grandes bendiciones. Este pueblo tenía que entrar a la tierra prometida, pero para entrar a la tierra prometida tenía que también pasar por el desierto. Eso es una ley de la vida. Uno no puede llegar a gozar de las bendiciones si antes no tiene también un espacio de pruebas, un espacio también de pasar dificultades, un espacio también de pasar obstáculos para poder llegar a la meta. Y eso es parte fundamental de la vida. Nadie sube una escalera del primero al 10º escalón de un paso. Siempre tiene que ir pasando y sobrepasando los obstáculos que hay para poder llegar a la bendición de Dios. Y esta era la historia de Moisés. Y Moisés lleva al pueblo al desierto, y en ese desierto ellos empiezan a quejarse y a decir que ojalá hubieran muerto y ojalá que hubieran perecido. Y pues imagínese usted, si a veces es difícil aguantar la queja de una persona, imagínese usted lo que es aguantarse la queja de más de 1000 personas diciéndole al oído todo el tiempo, o quejándose todo el tiempo, o trayéndole quejas todo el tiempo. Pues a veces eso tiende a desesperar un poco a la persona que dirige esta congregación, que dirige este grupo. Desespera el saber que todo el tiempo se están quejando, que todo el tiempo están dando allí, queriendo volver atrás de nuevo. Y Moisés tenía que lidiar con este pueblo, y tenía que lidiar también el dirigir a una congregación que se quejaba constantemente. Entonces en ese momento la congregación dice: no tenemos ni siquiera agua para beber, ni siquiera agua para beber. Y venían con niños, venían con animales, venían con toda una cantidad de cosas que les demandaban tener alimento, tener agua
para beber. Entonces en ese momento Moisés toma una de las mejores decisiones que puede tomar, y es ir de rodillas delante de Dios. Moisés no actúa bajo su pensamiento, no actúa bajo su conciencia, no actúa bajo lo que él cree que debe hacer, sino va de rodillas delante de Dios. Y allí delante de Dios le dice: Señor, dame luz, Señor amado, dime qué voy a hacer con este pueblo. Y el Señor le da la respuesta. Vaya conmigo por favor al versículo número 7 de este capítulo 20 de Números. Dice: y habló el Señor a Moisés diciendo: toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña delante de ellos. Habla a la peña delante de ellos. Y esto es una alegoría porque acuérdese usted que la Biblia dice que Jesucristo es la peña, es la roca de salvación, sobre la cual también brota el agua de vida y el agua del Espíritu para poder recibir. Y la Biblia dice: habla a la peña. ¿Acaso el Señor Jesús no dijo en su palabra que todo aquello que nosotros pidamos nos será dado? Que pidamos y se nos dará, que golpeemos para que podamos, para que se nos pueda abrir, que busquemos y hallaremos. Entonces el Señor le había dicho a Moisés: habla a la peña, y la peña brotará agua. La peña dará agua para que todo el pueblo pueda gozar de las bendiciones de tener agua y de poder dejar de quejarse de lo que está sucediendo. Entonces Moisés recibe la respuesta de Dios, pero en un ataque de ira nuevamente, en algo que no había controlado, en algo que no había llevado a los pies de Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo número 9. Entonces Moisés tomó la vara, y acuérdese usted que la vara era un instrumento que Dios le había dado como símbolo de autoridad a Moisés. Y con esa vara Moisés hizo milagros, porque Moisés botaba la vara y se convertía en serpiente, volvía y la tomaba en su mano y se convertía en vara. Con la vara tocó las aguas del río y se convirtieron en sangre. Entonces con la vara también levantó su mano para que el mar se abriera en dos. Entonces esa vara era un sinónimo también de autoridad y de milagros. Y Moisés tenía también su deseo y su forma en esa vara. Es más, el Señor más atrás le dijo: toma la vara, pero no le dijo usa la vara, le dijo: háblale a la peña, queriendo darle a entender: toma la autoridad que Dios te ha dado, toma la autoridad que Dios te ha dado para hablar a la peña, para poder hablar delante de Dios y decirle: Señor, ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos, Señor, a que esto cambie, porque tú tienes la autoridad para poder tomar aquello que Dios te entregó y ponerlo bajo la sujeción del Espíritu Santo de Dios. Y dice que Moisés tomó la vara delante del Señor como él le mandó. Hasta ahí todo iba bien. Versículo número 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Estaba molesto, estaba furioso. Les dice: oigan ahora, rebeldes, con que ustedes quieren que les demos agua, pues les vamos a dar agua. Y en un ataque de ira, en un ataque de malestar contra el pueblo, la Biblia dice que el versículo 11: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Volvió de nuevo a crucificar a Cristo en la cruz. Volvió de nuevo a golpear allí sobre la peña, cuando Dios le había dicho: háblale. Cuando Dios te da una instrucción, es para obedecerla. Cuando Dios te da una respuesta, es para obedecerla. Muchas veces, a nuestro parecer, no es lo que debemos hacer. Muchas veces, a nuestra forma de pensar, no es lo que debemos hacer. La Biblia dice: perdona. Y tú dices: pero ¿cómo voy a perdonar lo que me ha hecho? La Biblia dice: ama a tus enemigos. ¿Cómo voy a amar a aquella persona que me hizo daño? La Biblia dice que nosotros debemos ser sabios también en nuestras actuaciones diarias, y muchas veces el ser sabios no va de acuerdo a la lógica normal humana, pero allí está el secreto, el secreto de seguir a Cristo y de seguir a Dios. La Biblia dice: honra a tus padres, pero no dice honralos si son buenos. La Biblia simplemente dice: honra a tus padres. Y muchas veces el proceder de Dios no va de acuerdo a la lógica normal y natural de lo que me dicta mis sentimientos. Pero por eso la Biblia dice que sus caminos son más altos que los míos y sus pensamientos más altos que los míos. Dios conoce lo que yo no conozco. Dios sabe lo que yo no sé. Dios tiene la sabiduría eterna
para saber lo que sucede, y por eso dejó escrita su palabra. Y por eso la Biblia decía que Moisés, Dios le había dicho a Moisés: habla a la peña, háblale a la peña. No le había dicho golpéala. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo que yo no conozco. Y él sabía que hablándole a la peña brotaría agua, brotaría el agua del Espíritu. Y brotaría para traer salvación al pueblo de Israel y para decirles: aquí está, para que sigan hablando en su rebeldía y puedan entrar a la tierra prometida. Y Moisés, en un ataque de ira contra este pueblo, dejándose llevar por su impulso, dejándose llevar por la ira no controlada, golpea a la peña 2 veces. Y aunque golpeando la peña 2 veces, dice la Biblia, salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Porque Dios siempre respalda su palabra. Dios respalda su palabra. No te respalda a ti, no me respalda a mí, porque nosotros somos trapos, nuestras obras son trapos sucios delante de Dios, dice la Biblia. Nuestras obras son trapos de inmundicia delante de Dios. No nos respalda a nosotros, porque nosotros no somos dignos de su palabra, pero respalda su palabra. Dios respaldó su palabra, respaldó aquello que Él había dicho, que estaría con su pueblo y lo llevaría a la tierra prometida. Y por eso brotaron aguas de la peña. Pero no era lo que Dios anhelaba y no era lo que Dios quería. Y solamente por este error, usted dice: pero ¿cómo Dios por ese error no permite que Moisés vea la tierra prometida? Pero solamente por ese error Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Dice el versículo número 12: y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí. Es que no fue el hecho de golpear la peña, fue el hecho de no haber creído en Dios, fue el hecho de haber dudado de aquello que Dios le había dado, el hecho de haber desechado la palabra de Dios para hacer su propia voluntad. Eso es lo que causa la ira en el ser humano, hacer de lado la voluntad de Dios para hacer mi propia voluntad. Y después de que se cometen los errores, preguntamos a Dios: ¿por qué me pasa? ¿Por qué me está sucediendo esto? Porque nunca sometiste tu temperamento, tu forma de pensar, tus sentimientos a la voluntad de Dios. Y entonces en ese instante llora, dice: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que os he dado. Dios le permitió ver la tierra de lejos a Moisés y a Aarón, pero no les permitió meter al pueblo en la tierra prometida. Tuvo que venir ya después otro líder que Dios levantó de allí, precisamente de los lomos de Moisés también, llamado Josué. Pero Dios no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Por el simple hecho de no haber controlado su ira delante de Dios, por no haber llevado su ira a las manos de Dios. Y eso que estábamos hablando del hombre más manso sobre toda la tierra. Dios tuvo que trabajar en él, en el desierto, para convertir en el hombre más manso de toda la tierra, pero aún así la ira brotaba también de él. Por eso, mi querido amigo, yo quiero decirte en esta hora que si tú no pones en las manos de Dios y no controlas y no permites que Dios mejor controle aquellos sentimientos o aquellos impulsos de ira, tú puedes echar a perder grandes bendiciones, puedes echar a perder los mejores momentos de tu vida, de tu familia, de tus bendiciones, simplemente por no controlar aquello que Dios te está pidiendo en este día, que le entregues en su mano. Voy a pedirle el favor que busque el libro de Eclesiastés, capítulo número 10, Eclesiastés, capítulo número 10. Y mire lo que dice el versículo número 1. Salomón escribía en el libro de Eclesiastés: las moscas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, y así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura puede llevar a perder las grandes cosas que has podido construir. Un pequeño ataque de ira puede llevarte a cometer errores como el que hablamos al principio de aquel muchacho que apuñaló a otro. Un pequeño ataque de ira puede llevarte a herir a personas las cuales te estiman y las cuales te tienen como sabio y honorable. Por eso, mi querido amigo, es mejor pensar antes de actuar. Es mejor entregar nuestro corazón, entregar nuestros sentimientos, entregar nuestro temperamento delante de Dios y permitir que Él nos guíe en los momentos difíciles. No quiere decir con esto que tú no puedas tener momentos de molestia,
momentos de ira que puedas tener en ciertos instantes de la vida, pero sí quiere decir que Dios te puede ayudar a controlarla, que puedes ir delante de Dios y contarle todo aquello que estás sintiendo en tu corazón, y Dios te dará descanso, porque la Biblia dice: vengan a mí todos los que están cansados, cargados, agotados, y yo os haré descansar. Y Dios tendrá la respuesta que necesitas para poder solucionar aquello que tú piensas que se ha salido de tus manos. Quiero que por favor inclines tu cabeza, me acompañes en una oración en este día para poder finalizar este mensaje. Padre, te damos gracias en esta hora, te bendecimos y te exaltamos porque tú eres un Dios santo y bueno, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque en tu palabra hay respuesta para todas las cosas, Señor. Y deseamos, Padre, que en esta hora, Señor amado, tú puedas, Señor, controlar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro temperamento, Señor. Yo entrego, Padre Celestial, en tus manos mi forma de pensar, mi forma de actuar, para que tú lo alinees con tu palabra, Señor. Padre, ayúdame a entregarme cada mañana a ti, Señor, a entregar, Padre Celestial, cada día, Señor amado, aquello que hay en mi vida, Señor amado, que tú sabes que debo cambiar para que tú, Señor, hagas una obra perfecta. Te bendecimos y te damos toda la gloria, el honor y la alabanza. Y declaramos, Señor, que todas aquellas personas en este día que se entregan delante de ti, Señor, serán realmente cambiados y transformados por la gracia divina de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, te pedimos que en esta hora, Señor amado, si hay errores que se han cometido, Señor amado, bajo la ira, Señor, tú permitas, Señor amado, que también, Señor, la gracia de tu Espíritu permita, Señor, que haya paz, Señor, en medio de nuestro corazón y de los que nos rodean, Señor. Trae perdón, Señor amado Jesús, si hay heridas abiertas, Señor, a causa de la ira, Padre Celestial. Y te pido, Señor amado Jesús, que tú controles, Señor amado Jesús, nuestra vida y nuestro pensamiento. Te bendecimos y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Estimados amigos, les doy gracias por haber estado conectados en esta mañana. Les pedimos, por favor, que no se desconecten de nuestros canales mientras damos los anuncios que vamos a tener esta semana. No olviden darle me gusta al video y suscribirse a nuestro canal también para que puedan seguir disfrutando de nuestro contenido. Muchísimas gracias y les deseo un feliz fin de semana. Dios los guarde. Amén. ¿Y para cuántos fue de bendición ese mensaje que Dios ha hablado primeramente a nuestras vidas? Creo que muchos nos hemos sentido identificados con esta palabra, ¿sí? Y como lo dice Dios en su palabra, debemos esforzarnos y ser valientes, porque solamente los esforzados y los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Amén. Y eso implica que cada uno de nosotros debe colocar por obra la palabra que Dios revela a nuestras vidas, ¿sí? Por eso te invito a que no te desanimes y a que durante el transcurso de la semana tú sigas buscando, orando y alabando el nombre de Dios. Te pido también que allí donde tú te encuentras estés muy pendiente de cada una de las programaciones que tenemos para ti en esta semana. Dios te bendiga.